Todos conocemos a Intel, el gigante azul, el estándar, el que cobra muy caro sus componentes. Y por otra parte tenemos a AMD, el tan conocido eterno rebelde, el rival que a veces gana y a veces se incendia. Pero ¿sabías que hubo un tercero? Un fantasma que hoy solo vive en la memoria de los viejos geeks. Y por supuesto en las cajas de chatarra electrónica, porque hoy vamos a hablar de Cyrix, una empresa que nació en Texas, entre filetes y el petróleo, con la audacia no solo de copiar a Intel, sino de intentar humillarlo. Esta no es una historia de éxito, es una crónica de arrogancia, genialidad técnica, marketing desastroso y traiciones corporativas. Es la historia de cómo se puede tener el mejor diseño del mundo y aún así perderlo todo por culpa de una placa madre. Así que prepárate y ponte cómodo porque vamos a diseccionar cada nanómetro, cada voltio y cada mentira de esta tragedia. Porque todo comienza en Richardson, Texas, en el año 1988. Dos hombres, Jerry Rogers y Tom Bridgman, salieron de Texas Instruments dando un portazo. Jerry Rogers no era el típico ingeniero introvertido, era un vengador agresivo, un tiburón que olía el dinero y el miedo. Así que juntos fundarían a Cyrix Corporation. Pero ¿cuál era su plan a corto plazo? Pues este era el mismísimo de atacar a Intel. Pero Rogers sabía que atacar de frente era una locura, porque Intel tenía un monopolio con su poderoso CPU 386, pero de alguna manera estos mismos tenían una debilidad nacida de la codicia. Te vendían el cerebro de la CPU, pero si querías hacer cálculos matemáticos complejos, tenías que comprar el músculo aparte, el coprocesador matemático 387, y cobraban una fortuna por él. Entonces Rogers sonrió y dijo: vamos a darle donde más les duele, en la billetera. Así que podemos decir que el primer producto de Cyrix no fue una CPU, fue una declaración de guerra llamada FastMath 83D87. Y este no vino a jugar, porque este chip estaba fabricado con un proceso CMOS de 0.8 micrones, o también conocido como 800 nanómetros, cortesía de las fundiciones de Texas Instruments. Corría a frecuencias entre 20 y 33 MHz, sincronizándose perfectamente con el procesador principal. Pero lo importante no eran los números. ¿Cómo que no? Era la magia bajo el capo. Mientras el Intel 80387 dependía del microcódigo o software interno para muchas operaciones trigonométricas, Cyrix implementó estas funciones directamente en el silicio, en hardware puro. Además, es importante decir que introdujeron modos de bajo consumo que apagaban partes del chip cuando este no las utilizaba. Y es así como entonces se enfrentaron cara a cara contra el Intel 387. Pero, ¿cuál sería el resultado? Pues el FastMath le daría una paliza al mismísimo Intel, porque este mismo procesador era hasta un 50% más rápido en cálculos de coma flotante puros. Así que si eras arquitecto y utilizabas AutoCAD o contador estresado con un Lotus 1, 2 o 3, comprar Intel era sencillamente de tontos. Intel, fiel a su estilo, no compitió con tecnología, sino lo haría con abogados, enfurecidos porque alguien había osado mejorar su diseño siendo 100% compatibles. Así que demandarían a Cyrix por infracción de patentes. La batalla legal, pues digamos que fue sucia, larga y claro, muy costosa. Pero Cyrix tenía razón, así que ganarían el juicio, y Jerry Rogers había hecho sangrar a Dios. Y esto mismo le daría el ego suficiente para el siguiente paso suicida, hacer una CPU completa. Así que saltamos al año 1992. Decidieron atacar el mercado de las CPUs, pero tenían un problema. Intel acababa de lanzar el 486, que usaba un zócalo nuevo y claro, algo costoso. La gente normal no tenía dinero para cambiar toda su PC, entonces Cyrix vería este hueco y lanzaría el CX486LC, y claro, también su hermano menor, el CX486DLC. Estos chips eran una genialidad del reciclaje, fabricados nuevamente en 800 nanómetros, empaquetaban 600,000 transistores en un diseño híbrido. Pero ¿sabías que este procesador tenía un truco? Tenían el cerebro de un 486, 7 instrucciones de 32 bits, pero las patas de un 386. El SLC usaba un bus de datos de 16 bits y el DLC uno de 32 bits, pero aún así ambos eran compatibles con el viejo zócalo PGA 132 del Intel 386. Eso sí, tuvieron que recortar gastos. La caché L1 era de un miserable 1 kilobyte. Sí, solamente 1 kilobyte, menos memoria que la que tiene tu microondas para recordar la hora, y las frecuencias rondaban entre los 25, 33 y 40 MHz.
MHz, y estos procesadores competían contra el Intel 486SX. Bueno, esto más o menos. El Intel era superior, pero Cyrix ganaría en valor, porque Cyrix no te podía vender una computadora nueva. Te decía, saca tu viejo chip, ponte este y tendrás un 486. Fue el upgrade de los pobres, salvando miles de viejas PCs del basurero. Pero aquí comienzan un poco los problemas de Cyrix, porque querían jugar en las grandes ligas, en el Socket 3 real, así que lanzaron sus versiones completas, los CX486DX, DX2 y DX4. Así que podemos decir que la cosa se puso seria. Bajaron el proceso de fabricación a 0.65 micrones, o 650 nanómetros, y 0.5 micrones o 500 nanómetros en los modelos finales, permitiéndoles meter hasta 1.1 millones de transistores en el mismo bloque. Aquí lo bueno fue que corrigieron el error de la caché subiéndola a unos decentes 8 kilobytes, y no cualquier caché. Utilizaron la tecnología Write Back, que guardaba los datos en la caché antes de enviarlos a la memoria RAM, mejorando las velocidades hasta un 15% frente al White Throat de los Intel baratos. Y si hablamos de las frecuencias, pues estas se dispararon, alcanzando los 100 MHz e incluso unos ardientes 120 MHz en el modelo DX4. Así que con esta jugada se irían directamente a la yugular del Intel 486 DX2 y DX4. Pero, ¿cuál sería el veredicto de esta pelea? Pues técnicamente fue un empate, pero fue una victoria moral para el Cyrix. En rendimiento entero eran idénticos, y en coma flotante o FPU, gracias a la herencia del FastMath, Cyrix seguía siendo ligeramente superior, y lo mejor es que costaban un 30% menos, así que Cyrix demostró que podían hacer un chip de gama alta sin que explotara. Bueno, esto todavía, porque esta historia nos trae al año 1995. El mundo gritaba por el Pentium. Además, Intel había cambiado al Socket 5 y 7, dejando a millones de usuarios del 486 abandonados a su suerte. Entonces, Cyrix no tenía lista su respuesta al Pentium, así que hicieron la jugada más astuta de la historia, el 5X86. Este chip era un Frankenstein hermoso. Bajo el capo, un núcleo M1SC era un híbrido monstruoso, el cual tenía tan solo 2 millones de transistores fabricados en 650 nanómetros por los mismísimos de IBM, aunque se conectaba a un socket de 486. Aún con esto, por dentro tenía tecnologías robadas del futuro, como la predicción de saltos o branch prediction, y tuberías de datos de 64 bits internas. Además, le metieron una caché unificada de 16 kilobytes, algo inaudito para este socket, y corría a velocidades de 100 y 120 MHz. Y claro, si tenías suerte y una muy buena placa, podías llevarlo hasta los 133 MHz. Sus rivales eran el AM5X86 y el Pentium 75. El AMD ganaría en fuerza bruta, un 486 pero rápido, y el de Cyrix era inteligencia. Pero, ¿cuál sería el resultado de todo esto? Pues Cyrix ganó el corazón del pueblo. El Pentium 75 era carísimo y te obligaba a cambiar todo tu ecosistema, pero el Cyrix 5X86 te daba casi el mismo rendimiento por una fracción del precio. Así que podemos decir que la recepción fue brutal. Fue el salvavidas de millones de usuarios que se negaban a dejar morir sus 486 para correr Windows 95. Y podemos decir que este fue el último gran suspiro de toda una era. Pero antes de continuar con este video, voy a mostrarte un pequeño mensaje de nuestros sponsors, y tal vez encuentres el producto que estás buscando. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. ¿Estás cansado de tener problemas con la imagen de tu consola de videojuegos o de tu PC? ¿O tu monitor de 300 Hz solamente te muestra 60? Pues estos problemas son culpa de tu cable, y para ello te tengo la solución. Porque nuestros amigos de RuiPro nos traen cables tanto como HDMI como DisplayPort, y estos son de fibra óptica.
y con estos cables desbloquea el potencial de tu consola o de tu PC, y si visitas su sitio web tal vez te den un descuento. Así que claro que te recomiendo estos preciosos cables de RUI Pro, los cuales buena tecnología con su fibra óptica. Así que corre porque se terminan. Pero ahora sí, continuemos con este video. Pero aquí, en esta parte de la historia, es donde la ambición no dejaría nada bueno. Con el éxito del 5X86, Jerry Rogers creyó que era invencible y quiso acabar con el rey en su propio trono, así que lanzarían el 6X86, o mejor conocido como M1 para el Socket 7. Sobre el papel, este procesador era una maravilla. Era el primer chip de Cyrix con ejecución superescalar, o fuera de orden. Una tecnología que le permitía ordenar instrucciones para ejecutarlas más rápido, algo que Intel no podía meter hasta el Pentium Pro. Empaquetaba 3 millones de transistores en el mismo encapsulado y una caché L1 de 16 kilobytes. Pero claro, cometerían el pecado capital en la fabricación. Utilizaron el viejo proceso de fabricación de 650 nanómetros de IBM, y esto para un diseño era demasiado denso y complejo. Así que como resultado fue un consumo de energía brutal de 25 watts. Y aunque hoy suena muy poco este consumo, en 1996 los disipadores solamente eran una lámina de aluminio muy triste, así que el chip ardía. Con esta pequeña arma se enfrentarían al Pentium 166 y 200 MHz, así que aquí es donde nacería su mentira del PR rating o PR rating. Como su chip a 133 MHz era más eficiente y le ganaba al Pentium 166 en Windows y en Excel, lo llamarían 6X86 P66+. Entonces el público se sentiría estafado. ¿Por qué dice 166 en la caja si solo ocurre a 133 MHz? Pero esto no es todo, porque el golpe de gracia vino en los juegos, porque Cyrix, el antiguo rey de las matemáticas, olvidaron su herencia. Su unidad de coma flotante o FPU no era segmentada, era lentísima, terriblemente lenta. Y para mejorar esta historia, justo en ese año saldría el famosísimo juego Quake. En un Pentium Quake volaba, pero en un Cyrix 6X86 era una presentación de diapositivas, por lo que podemos decir que Cyrix perdió la guerra. Y además ganarían la fama de inestables, calientes y malos para jugar. Y en el año 1997, desesperados, intentaron apagar el incendio con el M2, o también conocido como 6X86MX, y redujeron el proceso de fabricación a 350 nanómetros, y en su última versión a 250 nanómetros para poder controlar el calor. Entonces metieron 6.5 millones de transistores, añadiendo las famosas instrucciones MMX y cuadriplicaron el caché L1 a tan solo unos monstruosos 64 kilobytes. Pero no solo eso, porque también subirían el bus frontal a 75, 83 y finalmente hasta 100 MHz. Pero debemos recordar que el mercado ya era una zona de guerra para estos tiempos, porque este procesador de Cyrix tenía que pelear contra el Pentium 2 y el AMD K6 con su 3D Now, y además el legendario Intel Celeron 300A. Así que podemos decir que Cyrix fue aniquilada. El Celeron 300A se overclockeaba hasta 450 MHz con un simple clip. El AMD K6 era un rey de los juegos baratos y el M2 llegaba tarde. Seguía teniendo una FPU mediocre y ya nadie confiaba en esta marca. Así que podemos decir que fue el fin de Cyrix como competidor serio. Pero entonces llegamos al año 1997. Cyrix estaba en llamas, bueno, literalmente, pero su división de sistemas integrados tenía un as bajo la manga, el Media GX. Así que con esto inventaron el SoC, o el System on a Chip. En un solo chip de 350 nanómetros con 2.4 millones de transistores metieron la CPU, un núcleo de 5X86 mejorado, y además le agregaron una tarjeta gráfica Express Graphics, además por supuesto del sonido y el controlador de memoria, y con esto fue como crearon el System on a Chip. Este procesador corría entre 120 y 300 MHz, pero no competía contra nadie, así que crearía su propio mercado de PCs de ultra bajo costo, y su éxito fue tan grande que National Semiconductor compró a Cyrix solo para quedarse con este chip. Lo refinaron, lo encogieron y lo llamaron Geode. Y aquí la ironía cósmica. Años después, AMD compró la línea Geode. Así que sí, el espíritu de Cyrix terminó viviendo dentro de su archirrival. Entonces, mientras Cyrix se quemaba vivo, en la sombra había otro jugador, Centaur Technology. Ellos lanzaron su propio chip para
Socket 7, el WinChip C6. La filosofía del C6 era exactamente opuesta a la del 6X86. Era un chip ridículamente simple, y el cual solamente tenía 5.4 millones de transistores en 350 nanómetros, y su FPU era tan mala como la de Cyrix. Su rendimiento también era mediocre, pero lo más importante era diminuto, y no necesitaba un ventilador. Además, consumía menos energía que una bombilla de Navidad. Entonces este procesador compitió contra la basura del Socket 7 y ganó un éxito silencioso, no por ser rápido, sino por ser simple y frío. Entonces VIA vería el futuro aquí, el bajo consumo, y por eso cuando VIA salió de compras se llevaría tanto a Cyrix como a Centaur. Pero esperen un momento, porque en el año 1998, antes de que Cyrix terminara su vida, tenían una última bala en la recámara, el procesador Cyrix M3, bajo el nombre clave de Jalapeño. Este chip era la esperanza de los ingenieros, porque iba a ser una nueva arquitectura, apuntando a velocidades de 600 MHz y 800 MHz. Además, contaría con un núcleo gráfico integrado, revolucionario y con soporte para la controvertida memoria Rambus. Se suponía que este procesador iba a competir contra el Pentium 3, pero el problema es que nunca vería la luz, porque cuando VIA compró a Cyrix en el año 1999, miraron los planos del Jalapeño y miraron lo que costaría fabricarlo, y entonces decidirían cancelarlo inmediatamente. Así que fue el procesador que pudo haber cambiado la historia, pero que murió en una mesa de dibujo. Y con estos bellos acontecimientos, en el año 1999 Cyrix estaba en quiebra, así que fue comprado por VIA Technologies, un grande taiwanés de los chipsets, pero VIA no solamente se llevaría a Cyrix, sino también se llevarían a Centaur, por lo que en el año 2001 VIA lanzaría el C3, que en realidad era un diseño de Centaur disfrazado. Este chip era la antítesis del rendimiento, utilizaba una arquitectura en orden o in order, con un pipeline de 2 etapas, fabricado en 150 nanómetros. Además tenía 128 kilobytes de memoria caché en L1 y 64 kilobytes de caché en L2. Corría entre 700 y 800 MHz, pero su consumo era ridículo, entre 6 y 12 watts, cuando un Pentium 3 consumía hasta más de 30 watts. Este procesador de VIA se enfrentaría al AMD Duron y al Intel Celeron Coppermine, pero en esta contienda lo único que ganó VIA fue una derrota humillante en rendimiento, pero una victoria estratégica en el nicho. En juegos el Duron lo aplastaba sin piedad. El C3 era lento y agónico, pero podía funcionar sin ventilador, así que esto permitiría que VIA intentara el formato mini ITX y crearían el mercado de las PCs silenciosas y pequeñas, sobreviviendo incluso donde Intel no cabía. Pero entonces en el año 2003 VIA refinó el concepto con el núcleo Nehemia y bajaron el proceso de fabricación a solo 130 nanómetros, lo que les permitió subir las frecuencias hasta 1.4 GHz. Y finalmente añadieron las instrucciones SSE y por otra parte corregirían la FPU para que corriera a velocidad completa del núcleo. Pero la verdadera joya fue el VIA Padlock, porque metieron motores de hardware dedicados para generar números aleatorios o RNG y cifras de datos con AES. ¿Y esto para qué servía? Pues el RNG por hardware servía para generar llaves criptográficas más seguras sin depender del sistema operativo. O sea, te ayudaba a mejorar patrones predecibles de contraseña, tokens de seguridad y certificados. Y el cifrado AES por hardware servía para acelerar el cifrado de los discos duros, lo que hoy se conoce como BitLocker o LUKS. Además, acelerar los VPNs. Pero aún así, con estas medidas de seguridad, hubieron sospechas de que podía existir una puerta trasera o backdoor, especialmente en el RNG. Pero aunque nunca se probó nada, esta mala reputación ahí se quedaría. Pero bueno, el C3 peleaba contra el Intel Celeron Tualatin, y sí, seguía perdiendo en Windows, pero en el mundo de la seguridad ganó por goleada. Intel no tuvo encriptación por hardware, y no hasta el año 2010. Entonces VIA se convirtió en el rey de los routers y firewalls. Pero ¿sabías que a VIA no le gustaban tan grandes? Entonces quería ir a un tamaño más pequeño. Y para esto, ¿qué es lo que harían? Y en el año 2003 nacerían las plataformas CoreFusion, Mark y Luke. No eran un SoC verdadero, o un solo chip de silicio, era un System in Package, 2 chips en un mismo paquete verde. Y este procesador competía en el mercado de PCs industriales y automotrices. Así que esto nos trae al año 2005, donde VIA intentó conquistar las laptops con el procesador C7, fabricado por el mismísimo IBM.
en un moderno proceso de fabricación de 90 nanómetros SOI. Y algo que sí debemos destacar de este procesador era la maravilla de la eficiencia que poseía, porque alcanzaba los 2 GHz utilizando el bus V4 licenciado por Intel. Además tenía 128 KB de caché L1 y 128 KB de caché L2. Pero también contaba con soporte para SSE 2 y SSE 3. ¿Y sabes que esto tenía algo mejor? Pues solamente consumía 0.1 watts en reposo. Y lo mejor de todo es que este procesador llegaría antes que el Intel Atom N270. Pero aunque Intel jugó sucio y ganó, el C7 era un buen chip. HP lo utilizaría incluso en su mini Note, pero Intel usó su monopolio para estrangular a VIA, ofreciendo el Atom en paquetes de descuentos ilegales a los fabricantes. Por lo que podemos decir que el C7 murió asfixiado por el dinero de Intel, y no por falta de su propio mérito. Pero después de 3 años, en el año 2008, la última gran apuesta de VIA fue en Occidente, y este mismo sería el VIA Nano, un procesador diseñado desde cero. Era una bestia moderna de la arquitectura, porque este procesador era una bestia moderna, arquitectura fuera de orden, 64 bits nativos, ejecución superescalar y fabricado en 65 nanómetros, y sí, por el mismo Fujitsu. Además tenía 1 MB de caché L2 y corría hasta 1.8 GHz. Su único objetivo era destruir al Intel Atom, pero aunque tuvo una victoria técnica, fue un desastre comercial. Técnicamente, el Nano era muy superior al Atom, más rápido, mejor arquitectura, pero aún así con todo esto, ¿por qué fracasó? Pues fue el mismo ecosistema. Para utilizar un Nano tenías que usar los chipsets VIA BX800, que tenía unos gráficos integrados abominables, y además de los drivers inestables. Así que con una mala experiencia de usuario, el chip caería en el olvido. Pero aquí es donde la historia da su último giro mortal. VIA estaba muerta en Occidente, pero tenían algo muy valioso, una licencia X86 válida, así que VIA junto al gobierno chino formaron a su pequeño hijo extraño, a Xiaoxin. La misión era clara, crear procesadores para que China no dependiera de nadie. Así comenzaría la fase 1, la era de los olvidados, los procesadores ZXA, ZXB y ZXC. El ZXA llegaría en el año 2013. Este chip contaba con 2 núcleos corriendo a 1 solo GHz y contaba con un viejo proceso de fabricación de 40 nanómetros. Este procesador era más lento que un Pentium 4, pero tenía el sello chino. Y en cuanto al ZXB, era prácticamente lo mismo, pero luego llegaría el ZXC en el año 2015, y ahora sí con 4 núcleos, una frecuencia de 1.2 GHz acompañado de un proceso de fabricación de 28 nanómetros. La realidad es que estos procesadores apenas si servían para kioscos multimedia. Eran como esos clones de iPhone que solamente mostraban la pantalla de inicio y una Play Store que jamás terminaba de cargar, porque en el año 2018 la broma se acabó. Comenzaría la fase 2 con la serie KX, y el primero de estos era el KX5000. Estos procesadores iban desde los 4 núcleos hasta los 8 núcleos, a 2 GHz, y tenían un proceso de fabricación de 28 nanómetros. Además tenían soportes para memoria RAM DDR4, y aunque todo sonaba que podían competir contra un Core i5 de séptima generación, la realidad era que el rendimiento era malísimo. Esos 8 núcleos se sentían como si estuvieran dormidos, y en benchmarks quedaban más o menos a la par de un Core i3 pero de cuarta generación, o mejor dicho, tecnología del año 2013 pero lanzada en pleno 2018. De igual manera, hay que reconocer que este era un pequeño paso para la independencia tecnológica de China. Por otra parte, el KX6000, el cual llegó en el año 2019, fue su carta fuerte. Estos procesadores ya tendrían como base los 8 núcleos, y todo esto a 3 GHz. Darían el salto a un proceso de fabricación de 16 nanómetros. Además, contaban con 4 MB de caché en L2, y soportaban DDR4 además de PCI 3.0. Y esta vez este procesador prometía competir contra el i5 7400. Pero, ¿cuál era el problema de este procesador? Pues este i5 era del año 2017, y el Xiaoxin era del año 2019, por lo que seguían compitiendo contra fantasmas del pasado. Y así es como llegaríamos a la fase 3, el presente, y Xiaoxin llegaría primero con el KH40000 en el año 2022, un procesador para servidores que prometía 32 núcleos, estaba fabricado en 16 nanómetros, pero tenía un problema, consumía demasiada energía, tan solo 300 watts y rendía menos que los procesadores EPYC del año 2018. Y finalmente Xiaoxin llegaría con los procesadores
procesadores de escritorio KX7000, y todo esto lo haría en el año 2024. Aquí es donde tiraron la casa por la ventana, porque este procesador cuenta con 8 núcleos a 3.2 GHz como base y 3.7 GHz en modo turbo. Darían el salto al proceso de fabricación de 7 nanómetros, y además contarían con una memoria caché L3 de 32 MB, y en este caso este procesador es compatible con memorias RAM DDR5 y cuenta con PCI 4.0. Y sí, yo sé que las especificaciones no están nada mal sobre el papel, pero el IPC o instrucciones por ciclo siguen siendo comparables con los procesadores de Intel del año 2015, así que podemos decir que mientras Intel y AMD libran guerras por los 3 nanómetros y el 3DV caché, Xiaoxin sigue peleando las batallas por el pasado. Su mejor arma no es el rendimiento, sino el orgullo nacional chino. Además de los contratos gubernamentales, solo el tiempo dirá si estos procesadores funcionan o no, por lo que podemos deducir que Xiaoxin está librando una batalla diferente. No compite contra nadie en esta ocasión, solamente está buscando la autonomía geopolítica en China, y están intentando hacer lo mismo que hizo Apple con sus procesadores M, buscando esa libertad total. Aquí lo malo es que Xiaoxin no puede tener esa libertad totalmente, porque siguen utilizando placas base propias de Intel, y aunque China tiene sus propias marcas, siguen copiando la forma, diseño y socket de Intel. Pero espera, ¿porque recuerdas a Centaur? Pues en el año 2019, antes de desaparecer del mapa, el equipo de Centaur en Texas tuvo un último delirio de grandeza, el Centaur CNS, una bestia diseñada para servidores, fabricada en 16 nanómetros por TSMC. Contaba con 8 núcleos de alto rendimiento y soporte para instrucciones AVX512, algo que solo los Xeon de Intel tenían. Pero lo más loco es que integraban un coprocesador de inteligencia artificial N-Core, y todo esto en el mismo silicio. Pero ¿contra quién competían? Pues realmente lo hacían contra nadie. Fue una demostración tecnológica, casi no se vendió, y fue el último grito de mírenos, todavía sabemos innovar, antes de que Intel comprara el equipo de ingenieros de Centaur en el año 2021 y cerraran su oficina para siempre. Por lo que podemos decir que la historia de Cyrix y VIA es un cementerio de casi logros. Pasaron de ser los reyes de las matemáticas a un chiste mal contado en los foros de internet. Pero hay una belleza trágica en su historia. Sin el Cyrix 5X86, muchos no habríamos tenido nuestra primer PC. Y sin el VIA C3, el formato pequeño no existiría. Sin la presión de estos pequeños perdedores, los monopolios nunca habrían bajado los precios. Hoy el legado de estos ingenieros rebeldes de Texas vive dividido. Una parte late dentro de los chips de AMD y la otra es el pilar de seguridad nacional de China. Al final, el underground nunca levantó la copa, pero cambió el juego para siempre. Así que bien, si tuviste alguno de estos procesadores, házmelo saber en comentarios. Recuerda que estaré leyendo cada uno de ellos. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.